Buenos días, 8 de la mañana. Parece que situación de destensión en esas imágenes de Joe Biden y de Xi Jinping entre China y Estados Unidos. Acaba la visita, bueno, la reunión de la APEC en la que se ha producido esa visita que ven alrededor de, bueno, sobre todo la manera de ver no solo a Biden, sino también a Kishida, que en las últimas horas han tenido palabras tanto Xi Jinping como Kishida de destensión muy importante alrededor de cómo la relación entre Japón y China tiene que ayudar al conjunto de la economía global. Eso sí, las tensiones no han evitado, todo lo contrario, la tensión comercial. Por ejemplo, Alibaba en las últimas horas ha dicho que frena la escisión, ese spin-off que iba a hacer de la compañía, hacia la parte más de cloud, por culpa de las tensiones con los semiconductores entre China y Estados Unidos. 11.000 millones que no se van a escindir de la compañía para hacer una compañía nueva de Alibaba centrada en el cloud computing. Entonces, la mirada está puesta en si esto ha servido para de verdad destensar las relaciones o tenemos una fotografía clara en la que sí parece que hay un movimiento, sobre todo por parte de China, de intentar arreglar y de los empresarios estadounidenses, pero Biden está en un mundo aparte, en el que le llama dictador y bueno, lo único que en el fondo tenía necesidad era de poner encima de la mesa la no exportación de determinados elementos que pudieran ayudar a la fabricación de fentanilo, una de las grandes peleas ahora mismo en Estados Unidos contra la llegada precisamente del fentanilo y que se pueda fabricar. Pero no se tiene la impresión de una destensión, aunque ha habido un acuerdo, por ejemplo, para compartir determinados sistemas de comunicación militar, pero todo parece indicar que los más interesados eran los empresarios, los Tim Cook, los Larry Fink, que recibiéndole en esa cena en San Francisco le mostraron a Xi Jinping la necesidad y el apoyo de todo el mundo empresarial estadounidense. Además con una frase, bueno, llamativa, en la que le decían, es un gran mercado. Dice, Xi Jinping ya lo sabía, que era un gran mercado China. Vamos al mercado porque vamos a cerrar la semana hoy en un entorno en el que el 4.500 es la clave fundamental, 0,04 en negativo, 4.512, después del 0,12% ayer en positivo del SP500. Nasdaq abajo, 0,6%, en los 15.828, todo en futuros. Vamos a ver cómo en Europa se parte el Eurostoxx a partir del 4.300, vamos a ver cuánto se puede aguantar. Tenemos el mercado muy arriba, sobre todo si lo vemos en términos de darle un poquito más de dimensión a toda la fotografía. En un año de recuperación estamos intentando, por ejemplo, en Europa, volver a este movimiento de máximos que veíamos durante el año. La clave fundamental viene por una destensión en la volatilidad, lo están viendo aquí en este gráfico, y se puede ver también cómo el petróleo vuelve a tomar un impulso bajista importante que lo está llevando ya a los $77, sobre todo por ese movimiento de Estados Unidos de aumentar la producción en un momento en el que los que están comprando petróleo, esos comerciantes de petróleo, ven una reducción o una posible reducción de la demanda, de la cantidad de la demanda, por la entrada a una ralentización / recesión. West Texas 73,16 con un 0,05% abajo, 1985 el entorno del oro con una caída del 0,08 y tenemos también dos cuestiones clave, lo que está marcando también de catalizador, que es esa caída de la rentabilidad en el 10 años americano, 4,45 de rentabilidad, 2 años americano 4,84 de rentabilidad, lo que significa que hay un proceso de desinversión de curvas que ahora sí está acelerándose. Saben que el movimiento de recesión siempre llega en un entorno en el que se han desinvertido. La inversión de la curva te está marcando que viene una recesión, el movimiento fuerte de desinversión marca el inicio de la recesión. Fíjese, el diferencial ya es muy bajito, el 10 años 4,45, el 2 años 4,84. ¿Qué es lo que debería pasar? Ese movimiento a la inversa ya, en el que el 2 años americano se coloque ya en una rentabilidad mayor que el 10 años americano. Y el 10 años español, después del movimiento también que se ha visto en España de investidura de Pedro Sánchez, a la baja un poco la rentabilidad, 3,58. Si lo vemos a un año vista, vemos que ha habido un movimiento de tensión, sobre todo relacionado con cómo se conformaba el gobierno en España. Ahora todo parece indicar que también hay un movimiento de destensión en el entorno de los 100 puntos básicos, si lo ven aquí, con el diferencial del 10 años alemán, 3,58, 2,58. Clavado. Dólar 104, también con un movimiento, como ven aquí, de recogida, de destensión, y euro, lo contrario, movimiento de recuperación. Fíjense que si miramos a un año vista, ¿no?, desde aquí vemos que el tope lo tiene en torno del 1,12, esa parte alcista.
y Bitcoin y todo lo que está sucediendo alrededor de la SEC y ese ETF y esos ETFs al lado de las criptomonedas, como ha conseguido hoy recuperar 0,44, 36.323, pero el movimiento, aunque es de recuperación, genera dudas en esta parte final. Claves del día muy relacionadas con lo que está sucediendo. Bueno, tenemos ventas minoristas, ven aquí, 0,3%, pronóstico era el más 0,4%, las ventas minoristas en menos 0,3%, el previo era menos 0,9%. Se esperaba que Reino Unido tuviera una recuperación de esa demanda interna a través de las ventas minoristas muchísimo más potente. Sin embargo, ven el movimiento, ventas minoristas interanual, menos 2,7%, el pronóstico era menos 1,6%, el previo era menos 1%, lo que nos está reflejando un movimiento de, ahí sí, tensión en la economía. Se va la tensión en el mercado, que esperaba una recesión, llega la economía real, un movimiento de tensión bastante más agresivo.